¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Yo estoy haciendo esta grabación el día domingo 4 de abril. Más tarde la subiré o si no mañana en la mañana. Bueno, vamos a continuar entonces o vamos a comenzar propiamente tal el camino que había planteado yo en mi presentación. De modo tal de que la idea es que hoy demos los primeros pasos hacia el concepto de la libertad financiera. Este es el primer capítulo, este es el primer paso, eso es. Bueno, entonces, antes de partir con esta presentación, quiero reiterar que en la parte baja del video está el WhatsApp y el correo de Ingepelsa Capital, de manera tal de que ustedes puedan comunicarse a través de cualquiera de esos dos medios, ¿no es cierto?, directamente conmigo, y así yo podré contestar vuestras inquietudes de una manera mucho más ágil y más eficiente. Especialmente porque si vamos a ir haciendo más videos, es mi intención, y me van haciendo preguntas los que van llegando más tarde y ver los videos anteriores, no voy a tener en un momento dado la capacidad de volver atrás y poder revisar qué nuevas preguntas han salido en los videos anteriores. En cambio, si esas preguntas llegan por correo o por WhatsApp, voy a poder oportunamente contestarlas. Por otro lado, en la sección comentario que está más abajo, ¿no es cierto? También me interesa mucho que ustedes me escriban sus comentarios, porque de esa manera me retroalimento yo y puedo saber si esto va por un buen camino, qué mejoras hay que hacer, qué correcciones, etc. Eso es muy importante. Bueno, no olviden también que deben suscribirse, ¿no es cierto? Y darle a la campanita de manera tal de que les avise. Alguien me explicaba por ahí, que porque yo no soy muy entendido en esto del YouTube, que si uno se suscribe, le da la campanita, después cuando ustedes ingresan a la página de YouTube, la campanita aparece con un numerito o de otro color. Y con eso les está diciendo de que algo donde se han suscrito están ahí. Así que eso debería ser la manera correcta. También si uno ya se mete y es un poquito más avanzado, puede configurar, ¿no es cierto?, de manera tal de que le llegue un aviso al correo electrónico. Eso también es posible. Ok, entonces también les quiero pedir que compartan con sus redes, con sus amigos, si les gusta esto y que piensan que conocen, que tienen amigos, conocidos, etcétera, que esto podría ser interesante a través de LinkedIn, a través de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, de lo que quieran, por correo electrónico, mándenles el enlace que ustedes al cual están accediendo, lo pueden copiar ahí, ¿no es cierto? Y eso también va a ayudar a que esto llegue a más personas. Bien, y la otra cuestión importante antes de partir propiamente tal es que al final de esta presentación les tengo una sorpresa, una muy buena sorpresa que creo que va a ser útil para los que acepten la propuesta que voy a hacer, ¿no es cierto? Bien, vamos a lo que nos convoca. Y lo que nos convoca hoy día es esto que se ha llamado la libertad financiera o ser financieramente libre, ¿no es cierto? Pero antes de entrar de lleno en este tema de la libertad financiera, me gustaría hablar un poquito acerca del dinero, ¿no es cierto? Nosotros vivimos en un sistema social que cualquier país del mundo, o la gran mayoría de los países del mundo, es fundamental tener dinero para poder obtener los bienes y servicios que la mayoría de las personas necesita. Entonces, eso es así, eso así funciona el mundo, independientemente de cualquiera sea el sistema político que el país en el que uno viva, uno necesita dinero, eso es una realidad, nos guste o no nos guste, así funciona el mundo, ¿no? Uno necesita tener un techo donde cobijarse, necesita comer, necesita tener salud o medios para poder pagar esa salud, para comprar fármacos, etcétera, lo que sea necesario, necesita vestirse y un sinnúmero de cosas. En 1943, Abraham Maslow, en su teoría sobre la motivación humana, propuso una famosa, se hizo famosa con el tiempo, propuso una pirámide, ¿no es cierto?, donde él establecía en esta pirámide, en la parte más ancha, y así sucesivamente hasta terminar en una punta, estableció distintas jerarquías, ¿no es cierto?, acerca de las necesidades humanas.
Eh, entonces, en esa propuesta que él hace para poder satisfacer los primeros tres niveles que están ahí, que es el fisiológico, el de seguridad, el de afiliación, sin duda que se requiere dinero. Después ya vienen otros niveles, tres o cuatro más, no recuerdo, que a lo mejor uno puede obtener otras cosas como el sentido de pertenencia, cuestiones espirituales, etcétera, a lo mejor sin dinero, es posible, pero definitivamente los tres primeros niveles de la pirámide, si uno no tiene lucas, si no tiene dinero, lucas es un término chileno, a lo mejor esto lo está escuchando alguien de otro país, está complicado. Entonces la cuestión es cómo obtenemos ese dinero. Pero aquí hay un punto bien importante. Y es que ¿qué es lo que está dispuesto a hacer uno para tener ese dinero? ¿Estamos realmente dispuestos a salir de nuestra zona de confort? Porque claro, nosotros hacemos lo que hacemos, tenemos nuestro sistema de vida, ¿no es cierto? Nos endeudamos, usamos las tarjetas de crédito de una u otra manera y llegamos a fin de mes, pituteamos de repente el fin de semana para poder lograr algún dinero extra, para poder zafar. Pero, y todo eso representa nuestra zona de confort, que es nuestra manera en que nosotros hacemos las cosas, de cómo estamos. Pero si uno quisiera romper eso, tiene que salir de esa zona de confort, sin duda. Entonces hay una pregunta que es fundamental hacérsela, y es que si uno está dispuesto realmente a trabajar para recorrer este camino. Yo este tema, como tengo 67 años, lo he conversado con distintas personas a lo largo de mis últimos años particularmente, y me ha sorprendido cómo muchas personas en situaciones económicas complejas, con talentos, con conocimientos, con profesiones, teniendo todas las posibilidades de poder romper con esa situación de aflicción económica, no lo hacen. No lo hacen. A mí me sorprende que no lo hagan. Y no lo hacen porque no están dispuestos a abandonar su zona de confort. Así es fácil. Entonces este es un tema muy, muy complejo. Y relevante, súper relevante. Bueno, el punto del dinero es cuánto dinero requiero, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser esta historia del dinero? Vamos a volver a este punto más adelante, ¿ah? Particularmente a esta cuestión de qué es lo que uno necesita. Pero continuemos con el tema del dinero o de los ingresos. Hablemos de los ingresos. Vamos a usar para este tema la definición de Robert Kiyosaki. Probablemente muchos de los que me están escuchando conocen, han leído, han escuchado. Robert Kiyosaki su primer libro se llamó Padre Rico, Padre Pobre, que lo escribió por allá por el año 2005, hace 16 años atrás. Ha escrito probablemente una docena de libros, ¿no es cierto? Y le ha ido muy bien, por supuesto. Entonces él acuña ahí, tal vez sea uno de los primeros que habla del concepto de la libertad financiera. Y en uno de sus libros, me parece que fue el segundo o el tercero, que se llama El cuadrante del flujo del dinero, en ese libro él plantea que existen 4 formas de tener ingresos. Hay 4 formas. Uno puede tener las 4. Maravilloso si fuera así. Entonces, usando la definición de Robert Kiyosaki, la primera manera en que se pueden obtener ingresos, que es la que todos conocemos, la más típica, es que uno es empleado de alguien. ¿No es cierto? Uno trabaja en una tienda, es vendedor, uno es ingeniero, trabaja en una empresa de ingeniería o en una empresa constructora, el médico trabaja en un hospital, cualquiera. O sea, cualquier persona que recibe un sueldo que pertenece a una nómina y que una vez al mes le llega su sueldo, está recibiendo ingresos desde esa primera fuente. ¿Ah? Imagínense ustedes una cruz y en que vamos a poner una letra en cada punto. Entonces en la parte superior izquierda, ahí vamos a tener la E de empleado. Esa es una de las fuentes. Pero debajo de esta hay una segunda fuente de ingreso, donde vamos a poner una letra A, y que es la fuente de los autoempleados. ¿Quiénes son los autoempleados? Bueno, todos aquellos que, entre comillas, son independientes, pero que están ellos preocupados o sea, tienen que estar en el día a día para poder hacer su trabajo. Por ejemplo, el dentista.
Si el dentista no va y no atiende la consulta, no ganó nada. El abogado, si no está y no tramita y no va al juicio, no tiene ingreso, ¿no es cierto? El dueño de un negocio, del almacén de la esquina, don Manuel. Don Manuel no abrió el local y entonces no pasó nada ese día, no vendió nada, no ganó nada, ¿no es cierto? Esos son los autoempleados, el que tiene un carrito, cualquiera. O sea, no se levantó a trabajar, no pudo trabajar, sonaron. Ahora en la pandemia los autoempleados han sufrido como diablo porque por lo menos los empleados, algo ha pasado con ellos. Algunos los ha ayudado la empresa, otros los bonos, el gobierno, por supuesto también algunos nadie. Pero en definitiva es una situación realmente que es la más confortable, ¿no es cierto? Depender de que otro sea el que te pague la plata. El autoempleado no, pues el autoempleado no abrió el negocio y no tuvo ninguna posibilidad de hacer su trabajo, de tener un ingreso entonces. Entonces la característica más importante de estas dos fuentes de ingreso, la que está en el extremo superior, que son los empleados, y la que está en el extremo inferior, que son los autoempleados, es que si uno no participa activamente, ese ingreso no existe, no va a existir. Y no va a existir porque no estuvo ahora. Claro, si uno es empleado y se enfermó, claro, hay una licencia que lo protege, etc. Pero si uno care palo no va a trabajar a su empresa, nada, lo echan, se acabó la pega, se fue. Entonces uno depende, como empleado y como autoempleado, depende fundamentalmente de sí mismo para obtener esos ingresos. Eso hay que tenerlo clarísimo. Pues bien, existen otras dos fuentes de ingresos, ¿no es cierto?, que son interesantes y que las vamos a poner al lado derecho de esta cruz que les decía yo, la parte superior y la parte inferior. En la parte superior vamos a colocar una letra D, de dueño, y ahí van a estar todos los dueños de empresa o de negocio que tiene una característica fundamental esta empresa o este negocio, y es que no dependen de ellos que este negocio funcione. O sea, uno se tiene que hacer la pregunta, si yo dejo de ir un mes, varios meses, ¿mi negocio sigue funcionando y me sigue proporcionando ingresos? Si la respuesta es sí, entonces efectivamente ese ingreso es un ingreso de ese cuadrante, es como dueño. Entonces hay que diferenciar, que uno dice, sí, pero don Juan es dueño del almacén. Claro, pero él es un autoempleado. En cambio, los señores Solari, por ejemplo, dueños de Falabella, nada, no sé qué generación la que fundó eso, ellos no van a la Falabella a vender nada. Ellos ya crearon ese sistema y eso funciona. Y luego, debajo de los dueños, están los inversionistas, siempre al lado derecho. ¿Quiénes son los inversionistas? Son las personas que tienen, por ejemplo, propiedades que lograron juntar a lo largo del tiempo, departamentos, casas, sitios, bodegas, qué sé yo, locales comerciales, y esas propiedades, ¿no es cierto?, que tienen, les permite a ellos cobrar un arriendo. Con un mínimo trabajo. Es posible que incluso si tienen algún corredor que les administra las propiedades, ni siquiera se molestan. Ven ahí en su cartola del banco, ven ahí que le hayan depositado el dinero. Entonces, estos inversionistas, ¿no es cierto?, que tienen propiedades, se hacen merecedor de ese nombre, porque invirtieron en esas propiedades. Y también están ahí, por ejemplo, los que tienen inversiones en activos financieros. Estos computadores que están aquí atrás están trabajando, como comenté en el video anterior, en eso, en activos financieros. Ahí están las inversiones bursátiles, las inversiones en futuros, en derivados, en bonos, en acciones, en fondos mutuos, en fondos de inversión, etc. Hay un conjunto muy grande de activos financieros en los cuales uno los puede dejar trabajando y verlos de vez en cuando. Y también, claro, esa actividad uno podría estar todos los días preocupado de ella y entonces ya uno se empieza a transformar más que un inversionista en un autoempleado, porque si no está comprando ni vendiendo cosas no pasa nada. Pero particularmente las acciones permiten comprarlas y dejarlas ahí un tiempo mediano o largo y ese es un ingreso que vamos a llamar pasivo. Ok, entonces hagamos una distinción clara. El primer grupo, el de los empleados y el de los autoempleados,
¿no es cierto? Estos ingresos los vamos a llamar ingresos activos, y porque requieren una activa participación de uno para obtener ese ingreso. Si uno no está, el ingreso no existe. Perdonen que sea reiterativo en esto. Y el segundo grupo, los que son dueños de empresas que funcionan sin uno y los inversionistas, esos ingresos vamos a denominarlos como ingresos pasivos, porque el que tiene la inversión tiene una actitud pasiva, entre comillas, frente para obtener el ingreso. Ahora bien, entonces, ¿de qué se trata la cuestión de los ingresos? Se trata de lograr llegar a tener suficientes ingresos pasivos. De eso se trata este tema. El tema del dinero es ese. Cada uno debería plantearse frente a su vida cómo es que voy a lograr llegar a tener ingresos pasivos, ¿no es cierto? Ya vamos a ver por qué son importantes en el concepto de la libertad financiera. Bien, entonces hay que construir un sistema, un camino y recorrer ese camino con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Bien, entonces hemos hablado de 4 conceptos importantes. Primero, que hay necesidades a satisfacer. Ya veremos cada uno verá cuáles son las necesidades que necesita satisfacer. Segundo, hemos hablado del dinero y de las diferentes fuentes de ingresos que hay, ¿no es cierto? Y junto con eso hemos hablado del concepto de los ingresos activos y de los ingresos pasivos. Entonces ahora vamos a hablar de la libertad financiera. Vamos a definir qué es la libertad financiera. Yo voy a dar mi opinión, que puede estar escrita muy parecida en cualquier libro. Uno es financieramente libre si tiene suficientes ingresos pasivos que le permitan a uno cubrir todos los gastos para cubrir las necesidades que cada uno defina como suficientes para estar bien. Entonces, lo primero es definir qué es lo que yo realmente necesito para estar bien. Y luego, para poder satisfacer esas necesidades, voy a tener que incurrir en gasto. Ahí hay un dinero, una cantidad de dinero. Y esa cantidad de dinero es la que yo necesito que provenga de ingresos pasivos. Si lo logro, logro la libertad financiera. Se puede. Yo empecé a recorrer este camino en el año 2005, cuando tuve la oportunidad de leer a Robert Kiyosaki en su primer libro, Padre Rico, Padre Pobre. Entonces, ese es un punto importante. Se puede. Yo tenía, en el 2015, tenía como 51 años. Se puede, sin lugar a dudas. Perdón, dije 2015, 2005, corrijo, 2005. Hace 15 años atrás, quise decir 16 ya, porque ya entramos en el 21. Entonces depende de cada uno, de sus definiciones, de cuántos ingresos necesita uno para satisfacer las necesidades. Y aquí me quiero detener y citar, traer a la colación una cita de San Francisco de Asís, que decía: necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. Ahora, claro, no somos San Francisco de Asís y cuesta conformarse con poco. Pero sin duda que si uno revisa, hay muchas cosas que uno se vuelve loco por poder hacerla, por poder tenerla, ¿no es cierto? Y sin embargo, uno entra en una locura, en un trabajo excesivo, en un desacomodo importante que lo lleva en definitiva a perder calidad de vida. Recuerden que mi objetivo es recorrer el camino pero sin perder calidad de vida. Así que es importante. La mayoría de los sabios de todas las culturas repiten que la felicidad no radica en conseguir más, sino que radica en desear menos. De eso se trata. ¿Ah? Entonces este tema va a quedar para la reflexión individual o de pareja según sea el caso. Bien, dicho todo lo anterior, en mi experiencia, para poder lograr el objetivo de alcanzar la libertad financiera, lo que habría que comenzar a hacer, y esto es súper importante, postergar algunas necesidades hoy para que el dinero en forma pasiva, es decir, sin mi participación alguna o con una muy pequeña participación, la financie mañana.
Voy a repetir esto último porque esto es clave. Lo que habría que comenzar a hacer, luego que uno define necesidades, es postergar algunas de ellas hoy, para que el dinero que voy a ir juntando y que voy a poner a trabajar, me la financie mañana, sin mi participación activa. Y de esto vamos a hablar en el próximo capítulo. Bueno, antes de terminar, lo prometido es deuda. Les dije al principio de este vídeo que iba a haber una sorpresa. Bueno, la sorpresa es la siguiente. Quiero ofrecer 3 becas. 3 becas consistentes cada una en 10 sesiones individuales de 1 hora y media cada sesión de duración, a través de algún sistema digital de los que hay varios, el Zoom, el Google Meet, qué sé yo, montones, de manera tal de que los becarios puedan recibir una tutoría que les ayude a ingresar y caminar un poco por el camino hacia la libertad financiera. Yo les voy a enseñar cómo. Ahora, a lo mejor algunos están bien adelantados y yo les puedo dar un poquito más de velocidad o algunos tips, o a lo mejor no la necesitan. Ahora, ¿cómo se postula a estas becas? Bueno, me tienen que mandar un mail. Ustedes les dije que aquí debajito está el WhatsApp y el correo electrónico de la empresa. Me tienen que mandar un mail manifestándome claramente que quieren ganar una de las 3 becas ofrecidas. Y me tienen que argumentar por qué las quieren, por qué las necesitan. Eso a mí me parece importante, ¿no es cierto? Y me ponen ahí en ese correo electrónico su número celular, que supongo tendrá un WhatsApp, mediante el cual yo me voy a poder comunicar con esa persona, con los postulantes, y vamos a fijar entonces una reunión digital para que yo los pueda conocer. En una de esas nos miramos los ojitos, sabemos quién es quién, etc. Y así voy a poder ir evaluando yo los distintos postulantes para, en definitiva, elegir quiénes van a ser los becarios. ¿Qué requisitos hay para postular? Ninguno. No hay requisitos. Lo que sí, los que ganen las becas, es bueno que lo sepan desde ya, deberán hacerme llegar un comprobante bancario en que han realizado una contribución de 10.000 pesos a alguna fundación que el becario eligió. Me da lo mismo, el Hogar de Cristo, las Hermanitas de la Caridad, lo que quieran. La Teletón, si hubiera, lo que quieran. Me da lo mismo. Hay muchísimas fundaciones, los Niños Quemados, el Coanín, montones. Entonces, ¿por qué 10.000 pesos? Porque van a recibir 10 sesiones. 1.000 pesos por sesión, o sea, muy poco. ¿Qué vamos a lograr con eso? ¿Qué logra la persona cuando hace eso? Vamos a lograr que esta persona, de esta manera, como dicen los chamanes, esté en Aini, A-Y-N-I latina, Aini. Aini es una palabra quechua que significa cooperación y solidaridad recíproca. Y eso es muy importante en la vida, estar en Aini, estar en armonía con el medio ambiente, con las demás personas, etc. De hecho, este proyecto mío que estoy llevando a cabo a través de este canal, una de las cosas que me motiva es por estar en Aini, porque estoy devolviendo, estoy entregándole a otros cosas que a mí la vida me dio de una u otra manera. Ahora, para que todo sea muy transparente, los que estén interesados deben poner en los comentarios aquí abajo su intención de que van a postular a una de las becas. Entonces eso se va viendo al tiro, quienes realmente tienen interés, y luego de escribir el comentario, entonces me hacen el correo electrónico y ya está, me voy enterando. ¿Cuál es el plazo para postular? Desde el día lunes 5 de abril, ¿no es cierto? Esto lo estoy grabando yo domingo en la tarde. Desde el día lunes 5 de abril, mañana, pueden hacerlo en adelante. No hay plazo de término. Se puede postular cuando ustedes quieran. Esto parte y quién sabe cuándo va a terminar, pero le vamos a tratar de dar mucho tiempo. Bueno, no quiero alargarme más. Espero que este tema haya sido interesante para ustedes, que les sirva. Espero que si escucharon algunos ruidos entre medio, a pesar de que tengo un letrerito en la puerta que dice grabando, no molestar, no siempre me ven el letrerito, piensen que estoy en mi casa,
Entonces de pronto pudieron haber escuchado algún ruido, alguna cosa, pero lo importante son los contenidos. Esto no es un video profesional, yo lo estoy grabando con mi teléfono celular. Aquí no hay un equipo, no hay camarógrafo, no hay iluminación, no hay nada. Lo hago con mi teléfono celular, ¿no es cierto? Tampoco edito esto yo, nada, como salió, lo publico. En el fondo me estoy grabando a mí mismo, no hay nadie más aquí en mi sala. Así que creo que lo importante es justamente el contenido, el fondo de lo que estoy entregando y de lo que quiero seguir entregando. Lo demás son cosas accesorias. Así que les mando un abrazo, cuídense, el tema está complicado, la pandemia está haciendo estragos, ¿no es cierto? Los sistemas de salud están bastante colapsados, está complejo. Hay que tomarse muy en serio, especialmente la gente más joven, tiene que tomarse muy en serio el tema de la pandemia. Todo lo que veo pasar yo en cuanto a noticias, a pesar de que estoy un poco aislado acá en el campo, pero a través de internet me puedo enterar, no es algo grato, no es algo sencillo, está complejo. Y los jóvenes que no han tomado muy en serio esto se están exponiendo inútilmente, y el problema es que si el sistema de salud está muy colapsado, y particularmente los médicos y todos los equipos médicos, más que tener salas o camas o equipos electrónicos que le ayuden, es una situación muy, muy compleja. Así que me despido deseándoles que estén bien de salud, que se cuiden muy bien. Los que tengan parientes enfermitos, yo tengo una hija que estuvo con coronavirus hace poco, y ha estado saliendo ya de sus males, pero es complicado el tema, así que por favor, cuídense. Les mando un abrazo, un cariño y que estén súper bien. Muchas gracias por la atención.